Sigo grabando. Entonces les decía, gente, en esto de ubicar, que significa identificar al elemento como perteneciente a una determinada región o sector, regiones o sectores, básicamente era cuando la materia es presencial. Entonces yo te digo, a ver, marcame el nervio tanto. Entonces vos ibas con la pinza de disección y me levantabas el nervio y me lo mostrabas. ¿Está bien? Se puede hacer también con una imagen acá. Ponerle que yo te estoy tomando y te pongo una imagen del cráneo y te digo, marcame el orificio redondo. ¿Está bien? Y vos vas y me lo marcás. ¿Estamos? O yo te indico acá, por ejemplo, te digo, ¿qué orificio es esto? ¿Qué es esto? Y vos me decís, es esto, es lo otro. Sería básicamente ubicar. ¿Bien? Marcar, señalar implica individualización de elementos en una preparación anatómica. Algo parecido a la ubicación sería marcar, señalar. ¿Está bien? Y reconocer, identificar, implica transferir un conocimiento teórico a un hecho concreto, pieza anatómica o hueso. ¿Está bien? Reconocer e identificar. Bien, lo más importante es que tengan en cuenta esto al momento de leer el objetivo, porque esto los va a guiar hasta dónde tengo que saber. Una cosa es saber mencionar, una cosa es mencionar y otra cosa es que tengas que describirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro o no? ¿Me escuchan todos? Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto, sigamos entonces. Vamos. Bueno, entonces, como les decía, en la parte de macroscopía, o sea, anatomía macroscópica, volvemos, estamos en miembro. La clase pasada o el TP anterior vimos miembro superior, ahora vamos a ver miembro inferior, con los mismos parámetros. Vamos a ver algo de osteología, algo de artrología, algo de miología, algo de angiología, neurología y topografía, anatomía topográfica. Osteología, artrología y miología, bueno, miología no, pero osteología y artrología en el Zoom de imágenes lo vamos a ver. Bien, entonces nosotros nos abocamos con los cuadros que le mandé, las imágenes que le mandé, que eran de Pro y eran de la Target, eran complicadas, y yo les marqué básicamente lo que quería que mencionen, porque hay un montón de referencias, y ese es el corolario de esto justamente, que hay muchas cosas que se mencionan en esos libros de texto que exceden lo que sería lo que ustedes tienen que saber. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo hice al propósito a eso. Y ahora vamos a tratar de redondear esas cosas. Entonces nos vamos a meter con angiología, neurología y topografía, regiones topográficas. ¿Vamos bien? Empezamos entonces. Yo les mandé este cuadro. ¿Está bien? Este esquema, mejor dicho. La Target, si no me equivoco. Y ustedes tenían que completar esos casilleritos que estaban en rojo. ¿Está bien? Bastante difícil. Bastante difícil en la imagen. ¿Alguien lo intentó de hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola. No importa, no le estoy viendo la cara. Digan sí o no y ya está. ¿Me escuchan? ¿No se cortó? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. No, perfecto. profe. No pudieron. La idea es mirarlos, aunque sea un poquito. Estos fueron jodidos. Los anteriores eran más fácil. Miren, ahí tenés. Nervio subcostal, nervio ilioinguinal, nervio cutáneo femoral lateral, nervio ilipogástrico, nervio femoral, tronco lumbosacro, nervio génito femoral y nervio obturador. Eso que está remarcado, indudablemente que lo tienen que saber. Pero esto es un desastre, sí, es un desastre. A ver, vamos a tratar de analizarlo. ¿Cómo analizamos el plexo braquial? Estos son un poquito más complicados porque, ¿cómo es que se dice? Bueno, son un poquito más complicados, vamos a decirlo así. Entonces, vamos ahí. Acá está más lindo, miren qué lindo que está acá. ¿Cómo es el tema? Recuerden lo que les dije, para los plexos vale lo mismo. Nosotros tenemos, si vos estás viendo el agujero de conjunción, el agujero donde no se confunda el agujero de conjunción con el agujero vertebral, ¿está bien? El agujero vertebral es donde va la médula espinal, mientras el agujero de conjunción es donde salen los pares raquídeos. Si yo miro lateralmente el agujero vertebral, después esa es tarea para el hogar. Agarrar y buscar una vista lateral de la columna vertebral y mirar el agujero vertebral. De ahí va a salir el nervio espinal. El nervio espinal se divide en anterior y posterior. Tanto el anterior como el posterior son ramas mixtas, o sea que tienen componentes sensitivo y motor. Las ramas posterior, ya lo dijimos anteriormente, para plexo braquial, dan inervación tanto motora como sensitiva para los músculos del dorso y la piel del dorso.
Listo, o sea que esa rama posterior a mí no me importa. Lo que sí me importa son todas las ramas anteriores, que son estas que están graficadas acá, y que son estas que intenté hacer anoche, para que ustedes lo tengan un poco más claro. Estos escalones que le hago acá no son, diríamos, a ver cómo les puedo decir, no son aleatorios. No están puestos en cualquier lado, están puestos en un lugar clave. Entonces, fíjate, la rama anterior de T12 se junta con la rama anterior de L1, acá. ¿Y qué va a formar? Estas dos van a formar dos nervios. El nervio iliohipogástrico, que es este que yo grafiqué para arriba, y el nervio ilioinguinal. Y a su vez, lo que es el ilio hipogástrico da el ramo cutáneo lateral y el ramo cutáneo anterior. Mientras que el nervio ilioinguinal nos va a dar o una rama que se llama nervio labial anterior, que son para los labios mayores de lo que serían los genitales externos femeninos, o bien en el masculino el nervio escrotal anterior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, miremos acá, en este esquemita que está más lindo. Acá lo bueno que tiene este esquema, está más lindo indudablemente. Eso no lo voy a dudar, sacado de internet. Pero acá tiene el escalón que nos orienta a saber, cuando lo tengan que analizar, cómo es la unión. T12, L1 me forma estos dos nervios. ¿Estamos? Entonces acá vamos. T12, L1 me forma este nervio, que es el nervio iliohipogástrico, y acá fíjense que tiene el machete. T12, L1, cómo está constituido. Y la rama anterior de T12 y L1 también me va a formar el nervio ilioinguinal. Bueno, acá dice que en realidad viene solamente de L1. Es de L1. ¿Estamos? Perfecto. ¿Listo? Sigamos entonces. ¿Cómo es esto? Acá tengo L1 que se va a unir con L2 y me va a dar el nervio genitofemoral. Y este genitofemoral da una rama genital y una rama femoral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que uno va a ir al conducto inguinal, después léanlo bien si quieren a eso. Lo más importante es tener este esquema en la mente para arrancar, como les dije, de lo grande a lo pequeño. Si yo no sé cuáles son las ramas, no me importa saber qué inervan. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco se vuelvan locos de qué inervan. Tengan el concepto general. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y acá lo tenemos graficado, fíjate. L1, L2, rama anterior de L1 y L2, me da justamente el genitofemoral que se divide en dos, en sus dos ramas, rama genital y rama genital. Femoral y genital. Perfecto. Ahora vamos al otro. Al nervio cutáneo femoral. El nervio cutáneo femoral está constituido por L2 y L3. Acá lo tenemos. Nervio cutáneo femoral, L2 y L3, viene de L2 y viene de L3. Y ahí lo formamos. ¿Estamos? Les cuento así porque en el libro de Pro está medio embrollado el asunto para leerlo. Por ahí está un poco difícil. ¿Estamos? Y después, fíjense, acá les marqué el nervio femoral y el nervio obturador. Todos los que mencioné que están acá en verde, acá arriba, son ramas colaterales del plexo. ¿Qué plexo? ¿Qué plexo estamos analizando? ¿Plexo? Chicos, ¿se me durmieron? Lumbar. Lumbar, perfecto. Ramas colaterales, las verdes que mencioné hasta ahora. El nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal, el nervio genitofemoral, el nervio cutáneo femoral lateral. Todo esto son ramas colaterales. Y ramas terminales tenemos al femoral y al obturador. ¿Y cómo se constituye? Bueno, el nervio femoral por ramas L2, L3 y L4, y me da como ramas terminales nervio cutáneo anterior medial, nervio cutáneo anterior lateral. Mientras que el obturador también se va a formar por fibras, por ramas de L2, L3 y L4, y me va a dar tres ramitas el nervio obturador. La rama anterior, la rama posterior y las ramas musculares. Tienen que saber todo ese montón de ramas, el nervio, nervio para el recto anterior, nervio para el vasto interno, nervio para el vasto externo. No. Ustedes tienen que saber, recuerden, los compartimientos musculares y qué nervio básicamente lo está inervando. El nervio grande, no la ramita de la ramita. Indudablemente que la ramita de la ramita se llama como el músculo. Entonces, no tienen que saber eso. Tienen que saber el nervio grande que está dando inervación a esa región.
¿Estamos de acuerdo? Y volvamos a lo mismo. Y entonces miramos acá, fíjate, el nervio femoral, que básicamente va a dar inervación a lo que es el compartimiento anterior del muslo, ¿bien? Está constituido por L2, L3 y L4, y lo vemos acá, y acá tiene el machete, L2, L3 y L4, y el nervio obturador también por L2, L3 y L4, L2, L3 y L4, ping, ahí estamos. Y acá queda una rama que se llama tronco lumbar, lumbosacro, perdón, tronco lumbosacro, que está constituida por L4 y L5, que queda acá como colgando, pero ahora lo vamos a retomar ese tronco lumbosacro, ¿dónde? En el plexo sacro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros entonces, redondeando con respecto a esto, tienen que saber las ramas colaterales, las ramas terminales de ellas, o sea, tienen que saber las ramas colaterales, nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal, génito femoral, cutáneo femoral lateral, y las ramitas que dan cada uno de ellos. Bien, y más o menos donde llegan, tengan presente. ¿Estamos? Después, las ramas terminales, el femoral obturador, las ramitas que dan, y más o menos donde llegan, y tengan presente cómo se constituye el tronco lumbosacro. Esto es plexo lumbar, bien digo, plexo lumbar. Ahora pasamos a ver el plexo sacro. Otra vez vuelvo a lo mismo. Está muy hermoso, justamente esto, pero yo les hice algo más, intenté hacerlo algo didáctico. La verdad es que lo conseguí después al esquema. Había hecho esto primero. Entonces, fíjense, el tronco lumbosacro, que venía del plexo lumbar, que está constituido por L4 y L5, se junta con la rama S1. Esto que se formó con S2 y eso sigue con S3 y me forma el ciático, nervio ciático, importantísimo. ¿Por qué? Porque me va a dar inervación, hablando genéricamente del compartimiento posterior del muslo y toda la pierna y pie. ¿Estamos de acuerdo? La pierna y el pie también son ramas de las ramas, diríamos, del nervio ciático, en definitiva. Y fíjate que el nervio ciático me da un nervio tibial y un peroneo común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto que ven acá? Fíjense. Dijimos que el tronco lumbosacro, que es esto que se está formando acá, le sumamos S1, S2 y S3, y todo eso, fíjense que me está formando esto que se llama ciático. Y a su vez el ciático tiene una porción fibular, que fíbula es peroné, o sea que este es el peroné, la porción perónea o peróneo común. Y tiene una porción de tibial, que es este que estoy marcándoles acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Por otro lado, tenemos otra rama terminal. Las que estoy marcando son las ramas terminales, el ciático, y la otra rama, que es el pudendo, que viene también de S1, S2 y S3, y me forma el pudendo, que es este que se forma acá. Fíjense, S1, S2, S3, y me forma el pudendo. Pudendo, ciático, ramas terminales. Ramas colaterales van a leer que tenés el glúteo superior, el glúteo inferior, entre otros que pasa a leer por ahí. ¿Está bien? Pero tengan presente, como importante, ramas terminales de lo que es el sacro, pudendo y ciático, y como ramas colaterales importantes, el glúteo superior, el glúteo inferior. ¿Está bien? Como mínimo esos, ténganlo presentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, avancemos un segundo. ¿Se entendió los dos plexos? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, Sí, sí. redondeo una cosa más. Nosotros tenemos el plexo braquial, que lo vimos en miembro superior, plexo lumbar, plexo sacro, que los vemos acá en miembro inferior. Y van a leer otro que se llama plexo sacrococcigio o coccigio. No se metan con eso ahora, lo vamos a ver un poquito en esplanología, cuando veamos pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora no se preocupen, iba a decir unas malas palabras. No se preocupen. ¿Está bien? Entonces, listo. Pero avancemos un poquito más. Y ya con esto vamos a terminar la parte de nervios, diríamos. Nosotros, y esto es un concepto que les quiero dejar ya, este es el nervio ciático, el que veíamos que salía. Recuerden que eso sale. Si bien los plexos los vemos como
dentro de la pelvis, como estaríamos solo localizados dentro de la pelvis, el ciático se va a ir hacia posterior y vamos a encontrar en la región glútea. Y van a ver que en la región glútea hay un músculo que se llama piramidal. Y va a haber cosas que salen por arriba del piramidal y cosas que salen por debajo del piramidal, tanto nervios como arterias. Lo que sale por abajo, una de las cosas importantes, es este nervio que es el nervio ciático. Esto es posterior, esto es anterior, y lo estamos viendo medio oblicuo, y como acá estoy viendo al peroné, esto sería externo, esto de acá. Y hacia allá estaría interno. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la rodilla, básicamente. Entonces, a nivel de la rodilla, ahora después vamos a repasar algo al final de este seminario, vamos a decirlo, lo que sea, este TP, vamos a repasar algo de la rodilla, pero de huevo oblicuo, básicamente, una región anatopográfica. Fíjense en que acá nosotros a nivel de la rodilla vemos que se está dividiendo en dos. ¿En qué se divide? En nervio tibial, que ya lo veíamos arriba, no dividido, sino veíamos los componentes. Y lo vemos al nervio peroneo común, que yo les dije son las dos ramas terminales del nervio ciático. Les hago un comentario. Esta división puede estar, habitualmente se da a nivel del vértice superior del rombo popliteo, pero otras veces puede estar en la mitad del muslo, apenas lo vemos salir a nivel de la región glútea, o sea que puede tener variaciones anatómicas. No significa que esté mal el preparado, no significa que esté mal. Tiene una variación anatómica. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el nervio ciático se puede dividir en sus ramas terminales, apenas lo vemos en la región glútea, lo podemos ver en la mitad del muslo, o lo podemos ver donde habitualmente uno lo describe, que es a nivel del rombo popliteo. Bien, y lo otro que tenemos que tener claro, fíjense acá, mirando este esquema, nervio ciático se divide en dos, el peroneo común y el tibial. Fíjate que el tibial sigue como tibial posterior. Mientras que el peroneo común se va a dividir en dos. Acá, miren este esquema de acá. Nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial. ¿A partir de cuándo se dividen estas dos ramas? Se divide a partir de que pasa por el anillo del sóleo. ¿Está bien? Del músculo sóleo. Entonces, eso tenganlo presente. ¿Estamos de acuerdo? Y después, para tarea del hogar, es ver qué pasa con el nervio tibial posterior y qué pasa con el nervio peroneo profundo y qué pasa con el nervio peroneo superficial. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus ramas terminales, me refiero? ¿Y dónde las encontramos? Y con eso ustedes tienen toda la inervación de lo que sería el miembro inferior, básicamente. ¿Está bien? Van a ver que la región anterior del muslo va a estar a cargo del plexo de las ramas terminal, o de la rama terminal, fundamentalmente una, del plexo lumbar, mientras que todo lo que es la región posterior y la pierna y el pie van a estar a cargo del plexo sacro a través de el ciático, sus ramas y las ramas de las ramas. No sé si les hice un matete, pero traté de simplificar para que ustedes vayan leyendo lo que corresponde. No hace falta que ustedes lean todas las ramitas de las ramitas, sino tener el esquema general y más o menos qué regiones, qué compartimientos, vamos a decir, del miembro inferior están inervando. ¿Quedó claro o no? Sí, solo me quedó una duda. Dale, a ver. ¿A qué nivel se dividía el peroneo? El peroneo se está dividiendo cuando está atravesando, después que atraviesa el anillo del sóleo, el músculo sóleo, una vez que atraviesa ese músculo, ahí se divide en sus dos ramas. ¿Está bien? A esa Sí, altura. gracias. Bueno, entonces, con eso terminamos todo lo que sería básicamente lo que es los nervios. Básicamente lo que yo quería era el plexo justamente lumbar y el sacro. Les di un condimento ahí para que vean cómo terminan la pierna, para que tengan en claro. Bien, ahora vamos a esto que les dije, les dejé yo como unos esquemitas para que completen, y vamos a tratar de hacer la irrigación del miembro inferior. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, que la aorta abdominal, voy a empezar acá, después cuando veamos digestivo, cuando veamos retroperitoneo, vamos a hablar bien de la aorta, cuando se vea pulmón se va a hablar, o sea, cuando hablamos de tórax se va a hablar de la aorta torácica, cuando hablemos de retroperitoneo de la aorta, diríamos abdominal y en sus ramas, pero tomémoslas acá. La aorta abdominal se va a dividir
vamos a decirlo sencillo hoy, cuando lleguemos a retro les voy a decir un poquito más complejo, pero se divide en aorta abdominal en una arteria ilíaca primitiva derecha e ilíaca primitiva izquierda, entendiendo que esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior, indudablemente. Es una vista anterior. ¿Por qué digo vista acá? Porque es un esquema, es un dibujo, o puede ser un preparado anatómico, pero cuando estamos en RX, recuerden que no se habla de vista, ¿está bien? Cuando hablamos de RX simple me refiero. Bueno, pero siguiendo con lo nuestro. A su vez, esta ilíaca, lo mismo que voy a describir de este lado pasa del lado izquierdo, ¿no? La ilíaca primitiva derecha se divide en dos, en ilíaca externa e ilíaca interna. Y esta ilíaca interna también se llama hipogástrica. ¿Bien? Fíjense que acá, más o menos en esta arcada que se llama arcada de Falopio, a esa altura más o menos esta ilíaca externa se convertiría en femoral común. Pero les cuento, en realidad no es la arcada, el ligamento de Falopio, ni nada, es cuando surge la arteria que está marcada acá, la arteria epigástrica superior, esta epigástrica hace que cambie de nombre, en realidad, a esa altura, tomamos como reparo anatómico, diríamos. Ven que yo ahí ya les puse completo el esquema. Una vez que entonces surge esta arteria, que es la arteria epigástrica superior, la arteria ilíaca externa se convierte en arteria femoral común. La femoral común, una vez que emite esta rama que ven acá, que se llama femoral profunda, pasa a llamarse arteria femoral superficial o femoral a secas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí ustedes tienen que completar la aorta abdominal, la ilíaca común, la ilíaca interna, la ilíaca externa, tenían que completar la arteria femoral común, tenían que completar la arteria femoral profunda y tenían que completar la arteria femoral superficial o femoral a seca. ¿Estamos de acuerdo? Y les marcaba como reparo anatómico justamente la arteria epigástrica, que está más o menos a nivel del ligamento de Falopio, o lo que sería la región inguinal, ¿está bien? Y que hace que cambie de nombre, básicamente. Acuerden que ustedes tienen que saber dónde cambian de nombre. Sigamos. Entonces, lo mismo acá. Ya les ponemos con algunas referencias para que ustedes y vamos repasando. La idea es seguir todo lo que es la irrigación del miembro inferior. Ya dijimos que esto es en la pelvis. Esta parte de acá arriba se las cuento para que sepan de dónde viene todo. Pero si yo me tengo que restringir cómo está irrigado el miembro inferior, arranco en la arteria justamente femoral común, que da su rama, que es la femoral profunda, y esta se continúa con la femoral superficial o femoral a secas. ¿Estamos? Una vez que atraviesa el anillo del tercer aductor o del aductor mayor, que es esto que se muestra acá, hace que cambie de nombre. Y esta arteria se llama arteria poplitea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Acá les dice que completen las perforantes. Estas perforantes son ramas de la arteria femoral profunda. ¿Está bien? Son tres perforantes que son importantes, por eso les dije que las completen. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengan en claro eso. La femoral común da la rama femoral profunda. Esta se continúa como femoral a secas o femoral superficial. Una vez que atraviesa el anillo del tercer aductor o aductor mayor, que está marcado acá, fíjense, cambia de nombre, se llama poplitea. ¿Bien? Y acá nos vamos a detener en esto. Estamos a nivel de la rodilla. Ya veníamos que era la femoral, pasa el anillo del tercer aductor, aductor mayor, y cambió de nombre a esto, que se llama poplitea. Fantástico, listo. A nivel de la rodilla se hace lo que se llama, como es a nivel del codo que lo habrán leído, lo que se llaman circuitos arteriales periepicondilio periepitronclear en el caso del codo. En el caso de la rodilla se llama circuitos pericondilios. ¿Está bien? Y ahí da 5 ramas la poplitea, que son estas que están acá. Arteria superior lateral de la rodilla, arteria inferior lateral de la rodilla, arteria circunfleja peronea. Bueno, las 5 ramitas que están acá no son tan importantes a lo que quiero que sepan en primera instancia. Eso sería en una segunda instancia. En primera instancia, saber cómo va cambiando de nombre la arteria en el miembro inferior. Femoral común, da la rama femoral profunda, se convierte en femoral. Esta atraviesa el anillo del tercer aductor, se convierte en poplitea. ¿Y qué pasa después?
Fíjense en acá, en transparencia, porque es posterior esto. Esto es una vista anterior, ¿no? Es un dibujo, vista anterior, de rodilla, donde podemos decir que esto es externo, esto es interno, esto es superior y esto es inferior. Nunca se olviden de poner, poner que yo te estoy tomando esto. Te digo, a ver, presentame el preparado, o qué estamos viendo. Entonces voy a decir, bueno, esto es una vista anterior de rodilla. ¿Por qué? Porque esto es superior, esto es externo. ¿Por qué? Porque veo el peroné, esto es interno y esto es inferior. Acá tenemos la patela, el tercio inferior del fémur, tercio superior de tibia y tercio superior de lo que sería peroné. Listo, acá estamos mostrando básicamente la irrigación de la rodilla, y para nosotros lo que nos importa es, como les decía, la femoral que cambió de nombre a poplitea. ¿Y qué pasa acá? Miren, esta se sigue, después que atraviesa el rombo popliteo, que está por acá atrás, cambia de nombre y se llama tibial posterior. ¿Y qué pasa acá? Acá estamos viendo otra ramita, o sea, acá hay una división, eso quise decir. Hay una división que divide en dos, en la tibial posterior y la que llamamos arteria tibial anterior. Acá está la subdivisión que tiene. Esto es lo que quería que vean en este esquema. Cómo cambia de nombre. ¿Estamos de acuerdo? Y sigamos. A ver si tenemos algo más acá. Perfecto. Ahí estamos. Vista anterior, vista posterior. En la vista anterior, fíjate que tenemos la tibial anterior, pasa por la membrana interósea y se convierte en tibial anterior. Hay un montón de arterias, sí, un montonazo, pero lo que más me importa es que ustedes sepan que la tibial anterior transcurre por acá, atraviesa lo que será la membrana interósea, va por la región anterior de la pierna. Acá sí da como dos circuitos que están en torno a lo que serían los maleolos, interno y externo. Mucho no me importa, lo que sí me importa es que esta arteria tibial anterior, una vez que atraviesa la mortaja tibio-peronea estagalina, o sea, la articulación del tobillo, pasa a denominarse arteria dorsal del pie. Perfecto. ¿Y qué pasó con las otras? Bueno, esta, dijimos que era la poplitea. Tenemos la tibial posterior y la peronea. O sea que esta tibial posterior sigue como tibial posterior y como peronea se divide en dos, como quien dice, y nos va a dar la tibial posterior, la plantar medial a nivel del pie. Esto es lo que tienen que saber. Tienen que saber desde la arcada, desde el ligamento de falopio, o sea, desde lo que sea la ingle hasta el pie, cómo va transcurriendo los nombres o qué ramas va dando. Femoral común, una vez que emite su rama femoral profunda, se convierte en femoral superficial o femoral seca. Una vez que atraviesa el anillo del tercer aductor mayor, se convierte en poplitea. Esta después da dos ramas, una tibial anterior, que la vemos acá, y nos da una tibial posterior que se subdivide en, básicamente, la tibial posterior propiamente dicha y la peronea. Bien, la tibial anterior, una vez que atraviesa la mortaja, una vez que atraviesa la articulación del tobillo, en pie se convierte en arteria dorsal del pie, mientras que la tibial posterior se convierte en plantar medial. ¿Está bien? ¿Queda claro o no? ¿Sí o no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso se hace en una esquemita o una raya directamente desde arriba hasta abajo, y con eso ustedes le ponen los nombres y ya está, ya se estudia así. Y le ponen dónde más o menos que cambia de nombre. ¿Está bien? A nivel de lo que es la ingle, cuando emite la rama, la ilíaca externa, emite la rama que se llama epigástrica, ahí hace que cambie de nombre, después el anillo del tercer aductor, después a nivel del rombo popliteo en la parte inferior, y las ramas que va dando. Y a nivel del pie, ¿qué encontramos? ¿Estamos? Eso se lo hacen. Así ya queda como justamente un apunte. En cuanto a la irrigación profunda, volvemos a lo mismo, es satélite de la arteria. O sea, por cada arteria de lo profundo que mencionamos recién y de las arterias profundas que mencionamos en el miembro superior, tiene dos venas. Si estaríamos viendo el preparado, yo se las mostraría y verían una vena que es gruesita, redondita, que no se aplasta con la compresión, y dos tubitos como al costado, que son las venas. Y eso se dice que es satélite. O sea que el sistema venoso profundo, tanto el miembro superior como el inferior, no lo relatamos, porque es similar a lo que es la arteria. Decimos que es satélite y ya está, se acabó. En cambio,
en lo que es el sistema venoso superficial, este es más sencillo para ustedes. Lo van a leer y van a ver que es re complicado, pero para ustedes solamente tienen que saber que hay dos venas muy importantes. Una se llama vena safena magna, que es esta que estamos viendo acá, que va a drenar. Recuerden que las venas se van de distal a proximal, porque están llevando la sangre desde la parte más distal hacia lo más proximal. Siempre se describen al revés. Entonces, van a ver que se describen básicamente los arcos dorsales, o el arco dorsal, que una vez que atraviesa el tobillo, se convierte en vena safena magna, y esta drena a nivel de lo que sería la vena femoral profunda. Mientras que lo que es la vena safena menor, que es esta que se describe acá, va a estar drenando. Fíjense que acá es la parte dorsal del pie, mientras que esto es la parte más lateral y diríamos plantar del pie, y se convierte en vena safena menor y drena a nivel de lo que sería la vena poplitea. La vena poplitea, recuerden que es el sistema venoso profundo, y es a nivel del rombo popliteo. Y esas son las dos grandes venas, justamente, safenas, la safena magna y la safena menor, que tienen que saber. Hay comunicación entre los dos sistemas, mejor dicho, entre lo que es la safena menor y la safena magna. Sí, hay como una red, está, sí, perfecto. Hasta ahí sepan, nada más. ¿Hay venas que perforan y comunican el sistema superficial con el profundo? Sí. ¿Los tienen que saber? No. ¿Estamos de acuerdo? Es muy complicado. ¿Está bien? Es un sistema muy complicado para ustedes, y con el que ustedes sepan la vena safena magna, dónde comienza, dónde drena, y lo mismo con la vena safena menor, estamos hechos. ¿Estamos de acuerdo? No se compliquen. Los flebólogos ya se complican bastante, y nosotros los imaginólogos, cuando hacemos Doppler de miembros inferiores, arterial venoso, también nos complicamos, pero a ustedes no les corresponde complicarse. Bueno, última filmina y ya estamos terminando. ¿Se entendió más o menos lo que es nervioso? Lo de la inervación del miembro inferior, tienen que hacer algo parecido a lo que hicimos en arterias, tienen que hacer con el nervio. Se hacen un dibujito y dicen, bueno, en la región anterior del muslo, estos nervios. En la región posterior del muslo, esto se continúa de esta manera, o sea, el ciático mayor o ciático a seca, en el rombo popliteo cómo cambia de nombre después a nivel del sóleo, y cómo llegan los distintos nervios, o sea, lo que es la parte dorsal del pie y la parte plantar del pie. ¿Estamos? Lo mismo que hicimos en arteria, tienen que hacer en nervios. Ya vimos los dos plexos, y ahora vamos a ver lo último en estos últimos 5 minutitos. ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, profe. Perfecto, vamos entonces con esto. Fíjense, anatomía topográfica. La anatomía topográfica, fíjense en lo que tienen que saber. Hacerse un esquemita, un dibujito, robar una foto, lo que ustedes quieran, y armarse un apunte como es esto, del huevo popliteo, con región glútea, ligamento inguinal, o sea, la arcada crural, anillo femoral, que cuando vean lo que es el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, que es este que está acá descrito, van a ver que el anillo femoral se describe ahí también. ¿Está bien? Pero bueno, identifíquenlo bien, porque tienen que saber, como siempre, los límites o el continente, y tienen que saber el contenido. ¿Estamos de acuerdo? Límites o continente y contenido. Y tienen que saber también entonces el hueco popliteo, que es este que describimos acá, y los canales malleolares. Los canales malleolares están a nivel de la articulación tibio-peronea astragalina. ¿Estamos de acuerdo? En este caso de los canales malleolares, se le va a dar mucha importancia, como si fuesen los bicipitales, mucha importancia tanto al contenido superficial como profundo, porque ahí van a estar metidas la safena magna y la safena menor en el superficial. Entonces esos tienen que tenerlo presente. Pero básicamente, tomemos este que por ahí es el estandarte. ¿Por qué digo que es el estandarte? Porque es el que podemos preguntar de diferente manera algunas cosas. ¿Cómo son los límites? Perdón. Bueno, acá, esto lo robé del video de Gabriel, como ustedes verán. O sea, pueden robar de donde quieran, pero para armarse su mini apunte. Entonces, fíjate, rombo popliteo,
cara posterior de la rodilla, es donde está alojado, tiene superior, inferior, esto sería medial, esto sería lateral. Y entonces fíjense, superomedial, porque ven que es superolateral o superomedial, inferomedial, inferolateral. ¿Está bien? Entonces, esto es medial y esto es lateral. ¿Estamos de acuerdo? Acá estaría el peroné por acá. Está tapado por los músculos. Entonces, fíjense, tenemos superomedial, el tendón del músculo semimembranoso. El tendón. Después tenemos también el tendón del músculo semitendinoso. Recuerden que si estuviesen viendo el preparado anatómico, yo les diría, el semimembranoso ese es el que termina como más tendinoso, mientras que el semitendinoso termina más como músculo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esos son el límite medial o superomedial. Acá, esto. Ahora, superolateral es el tendón del bíceps femoral, que es este, el tendón. Ven que está nacarado, el tendón es más blanquecino, si vos lo ves en el preparado anatómico. Inferomedial, cabeza medial del gastrocnemio. Esto, la cabeza es la parte del músculo, digamos. Y el lateral es la cabeza del gastrocnemio lateral. La cabeza lateral del gastrocnemio. O sea, los gemelos, estos son los gemelos. Medial y lateral. Y después, en la superficial, cubriendo esto que acá está disecado, tenemos la fascia poplitea. Y en la profundidad, acá en el fondo de todo, estaría superficial, superior, el popliteo del fémur. La parte superior, poplitea del fémur, ahí el hueso, la parte de atrás de todo esto. Después tenemos la cara posterior de la articulación, por acá, la articulación entre lo que es la tibia y el fémur y la tibia, quiero decir. Cápsula, ligamento, popliteo, oblicuo, bueno, que son justamente los ligamentos pasivos de la articulación, que son engrosamientos de la cápsula, el ligamento arcuato, bueno, y el músculo popliteo, que estaría por acá abajo. ¿Está bien? Muy bien. Eso es todos los límites. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el contenido? Y el contenido acá es la trampa que esto les quería mostrar para que sepan, por ahí los que ya leyeron los manejan, los que son recursantes los recontra manejan, pero el que no lo sabe se los apiolo. Yo el contenido lo puedo describir de posterior a anterior, ¿está bien? O lo puedo describir de superficial a profundo. Vamos así, vamos, de posterior a anterior y de lateral a medial. De posterior, miren acá, de posterior a anterior y de lateral a medial. Entonces tengo el nervio tibial. El nervio tibial, recuerden que es el ciático popliteo interno. ¿Estamos de acuerdo? De la vieja usanza. La vena poplitea y la arteria poplitea. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tiene que estar muy protegido para que no se muera? Vamos a decirlo así para que se entienda. Para que no se muera la pierna y el pie, tiene que estar muy protegida la arteria. Entonces, lo más profundo o lo más anterior va a ser la arteria. ¿Está bien? Entonces, si yo les pregunto cuál es la disposición del paquete vasculonervioso o cuál es la disposición del contenido del rombo popliteo, huevo popliteo, como le quieran llamar, es de anterior a posterior, arteria, vena y nervio.